Buenos días a todos y muchas gracias por participar con nosotros el día de hoy en este webinar, en el que buscaremos analizar con un poco más de detalle algunos de los temas que consideramos resultan más importantes para todos nuestros clientes. Así las cosas, vamos a empezar para este primer webinar y hemos seleccionado solamente algunos de los temas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del IVA y del Código Fiscal de la Federación, los cuales consideramos son de los que han generado o han venido generando más discusiones o preocupaciones entre las empresas y los fiscalistas. Evidentemente, hay muchos otros temas muy interesantes o controvertidos de los que podríamos estar platicando y que seguramente lo haremos en futuros webinars. En esta ocasión estaremos participando como expositores su servidor Pedro Zugarramurdi y mi socio Santos Briz, quienes durante la próxima hora platicaremos con ustedes acerca de los temas que hemos seleccionado de conformidad con la agenda que en breve les mencionaré. Pero antes de empezar, simplemente mencionarles que durante la presentación ustedes podrán hacer las preguntas que consideren convenientes a través del chat de la aplicación y iremos respondiendo a lo largo de la plática en la forma que podamos irlo haciendo. En caso de que no sea posible responderlas en este momento o al final de la presentación, les responderemos a cada uno de ustedes a través de un correo electrónico personalizado con la respuesta a la pregunta correspondiente. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la agenda con los temas que tenemos y que discutiremos el día de hoy. Empezaremos platicando un poco acerca de los antecedentes y los objetivos de esta reforma fiscal y el por qué ha resultado una reforma fiscal muy controvertida y en ciertos casos preocupante. Posteriormente vamos a abordar tres de los temas que dentro de las reformas a la Ley del Impuesto a la Renta consideramos que pueden afectar de manera importante en las operaciones de las empresas si es que no se entienden bien o bien que no se tomen las medidas de control necesarias para evitar estas futuras contingencias y que básicamente estaremos hablando de las reformas al tratamiento de los establecimientos permanentes, las limitantes adicionales que se están a partir de este año a la deducción de los pagos a partes relacionadas y finalmente a los nuevos requisitos para la deducción de intereses. En la segunda parte de la plática, a cargo de mi socio Santos Briz, se analizarán dos temas muy importantes contenidos en el Código Fiscal de la Federación, como son la nueva regla antiabuso de las disposiciones fiscales y la nueva regulación para la revelación a las autoridades fiscales de planeaciones fiscales a través de un nuevo título denominado de la revelación de esquemas reportables. Y finalmente platicaremos acerca de la nueva obligación que tienen las empresas de la retención del IVA del 6% al momento de pagar ciertos servicios y abundaremos un poco acerca de las interpretaciones y de la redacción de esta nueva disposición y de las últimas noticias que tenemos al respecto de este tema. Y comenzando con el primer punto de la agenda, es importante recordar ahora que la reforma para este año 2020 fue presentada el 8 de septiembre del año pasado, 2019, por el Ejecutivo Federal como parte de este paquete económico que contenía, entre otras cosas, la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y las modificaciones a las principales leyes federales, como son la Ley del Impuesto a la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y, por supuesto, el Código Fiscal de la Federación. Si hacemos un análisis de la exposición de motivos de esta iniciativa de decreto que modifica estas leyes, podemos darnos cuenta que la mayor parte de las reformas persiguen un objetivo recaudatorio de fiscalización y mayormente de combate a la elusión y a la evasión fiscal a través de las planeaciones que son consideradas como agresivas fiscalmente. Un ejemplo de este objetivo de fiscalización
que persigue la iniciativa o que persigue la iniciativa están las reformas correspondientes a la ley del impuesto a la renta y a la ley del IVA, que buscan gravar los ingresos a las actividades que se realizan a través de las denominadas plataformas digitales, así como aquellas reformas que buscan limitar las deducciones que hasta el año pasado podían realizar los contribuyentes. Otro ejemplo de las reformas que buscan, en este caso, combatir la elusión y la evasión fiscal derivada de la implementación de planeaciones fiscales internacionales consideradas como agresivas, están las modificaciones que incorporan algunas de las medidas contenidas en el reporte BEPS que fue emitido por la OCDE. Recordarán que México ha sido uno de los países que más rápido ha buscado implementar en su legislación estas medidas contenidas en el reporte de acciones BEPS, por lo que en su afán de incorporarlas rápidamente, en algunos casos, algunas de estas incorporaciones generan y han generado problemas que pueden llegar a provocar inseguridad jurídica en los contribuyentes y en todo caso en inversionistas extranjeros que llegan al país. Así las cosas, bueno, empezaremos platicando de algunos de esos cambios realizados en la ley del impuesto a la renta y que tienen su origen precisamente en estas recomendaciones contenidas en los mencionados reportes de BEPS emitidos por la OCDE. En el caso ya entrando en materia de impuesto a la renta, el primer tema, hablamos del establecimiento permanente. En este caso, se incluyeron algunas de las recomendaciones contenidas en la sección 7 del reporte BEPS, el cual se enfoca principalmente en la definición del concepto de establecimiento permanente para evitar el uso de estrategias de elusión fiscal que buscan impedir que se configure esta ficción fiscal, perdón. En este sentido, en primer lugar, se realizaron cambios al artículo 2 de la ley del impuesto sobre la renta que lograron modificar los supuestos para considerar que existe un establecimiento permanente en los casos cuando un residente en el extranjero actúe en el país a través de una persona considerada como agente dependiente. Como seguramente recordarán, dicho artículo contemplaba hasta el año pasado básicamente que dicho residente en el extranjero constituiría un establecimiento permanente si actuaba en México a través de una persona distinta de un agente independiente, siempre que dicha persona ejerciera poderes para celebrar contratos a nombre y por cuenta del residente en el extranjero. Sin embargo, con esta definición que ahora se incorpora, lo que realmente, bueno, con esta definición que se tenía antes, lo que realmente sucedía era que los residentes en el extranjero tenían en el país a una persona que realizaba todas las labores de contacto y de negociación con los clientes, pero que no ejercía ningún poder, ya que los contratos se enviaban, ya que estaban listos, a firma al extranjero. Y con esto se pretendía dar vuelta precisamente al establecimiento permanente, a este supuesto. Ahora, con las modificaciones aprobadas, se establece que también constituirá establecimiento permanente cuando dichas personas que son distintas de un agente independiente, es decir, un agente dependiente, habitualmente concluyen esos contratos o bien desempeña un rol principal para concluirlos. ¿Sí? Este cambio es importante porque ya no necesita celebrar los poderes, ejercer los poderes, sino desempeñar este rol. De igual forma, se especifica ahora que se va a presumir que una persona física o moral no es un agente independiente cuando actúe exclusiva o casi exclusivamente por cuenta de residentes en el extranjero que sean sus partes relacionadas. De tal forma que, no obstante que sea un agente independiente, si éste actúa de esta forma, de forma exclusiva o casi exclusiva, también se configuraría el supuesto de establecimiento permanente. El segundo cambio
a este respecto está precisamente en las modificaciones del artículo 3 de la Ley del Impuesto a la Renta. Como seguramente recordarán, este artículo señala los casos específicos en los que se considera que se constituye establecimiento permanente, en los que no se considera que se constituye establecimiento permanente. Es decir, básicamente este artículo establecía en 5 fracciones los supuestos en los que de encontrarse en estas fracciones el residente en el extranjero podía considerar que no se tenía un establecimiento permanente. Particularmente, en la fracción 4 de dicho artículo se especificaba que no había un establecimiento permanente cuando se utilizara un lugar de negocios con el único fin de desarrollar actividades de naturaleza previa o auxiliar de las actividades del residente en el extranjero. Entonces, con esto, básicamente se podía interpretar que cada una de estas fracciones resultaba en un supuesto independiente. Y de tal forma que si se estaba en ese supuesto, pues entonces no se constituía el establecimiento permanente. Sin embargo, con la reforma que se establece ahora, se señala que las actividades señaladas en este artículo 3 son excepciones a la constitución de un establecimiento permanente, pero todas ellas deben de tener la condición de carácter preparatorio auxiliar y no solamente en los casos señalados en la fracción 4. El objetivo de lo anterior, según lo señala la propia exposición de motivos de la iniciativa, es evitar que un residente en el extranjero fragmente su operación de negocios en varias operaciones más pequeñas y argumente que precisamente se encuadra en alguna de estas excepciones de forma individual. Lo anterior, en principio, podría resultar lógico y, por lo tanto, aceptable. Sin embargo, es importante recordar que la fracción 5 de este artículo establece un caso muy específico, como lo es el caso del depósito fiscal de bienes o mercancías de un residente en el extranjero que realiza en un almacén general de depósito. Y ya con esta modificación, la utilización de este régimen, por ejemplo, puede resultar seriamente afectada. Si pensamos en este caso, la utilización, por ejemplo, de un depósito es muy común en aquellos negocios en los que se requiere tener mercancía o materiales en un plazo muy corto de tiempo, en aquellas operaciones que se llaman de just in time, y por lo tanto es preferible tener un inventario a la mano en el país por si se requiere alguna de estas mercancías o materiales. La ventaja de la utilización de este tipo de regímenes aduaneros implicaba que no se pagaran los impuestos de importación, sino hasta en tanto no se retiraran las mercancías de este depósito. Y por lo tanto, adicionalmente, la ventaja estaba en que el residente en el extranjero podía transmitir la propiedad o vender las mercancías que estaban en este depósito mientras se encontraran en él, y esto no le generaría un establecimiento permanente. Con esta modificación realizada a este artículo, consideramos que se va a limitar mucho la utilización de este régimen aduanero y será solamente para actividades muy particulares que habría que analizar efectivamente, que califiquen como previas o auxiliares para el residente en el extranjero. Un ejemplo de lo anterior podría ser el caso de que el residente en el extranjero se dedique a la fabricación y venta de equipos o maquinaria y que mantenga un depósito fiscal de refacciones. En el depósito fiscal las refacciones para cubrir, por ejemplo, garantías de servicio. En estos casos, se podría concluir, sí, que el residente en el extranjero no se dedica a vender las refacciones, sino equipos y maquinaria, y por lo tanto esta venta de refacciones y su transmisión calificarían como una actividad auxiliar, pero bueno, habría que analizar cada uno de los casos y sin embargo, pues me parece que están limitando mucho la utilización ya de esta figura. Por último, bueno, cabe mencionar y recordar que en este caso del establecimiento permanente siempre existe la posibilidad de acudir a lo señalado en los tratados que México tiene celebrados y aunque, bueno, en el caso particular del depósito fiscal, hay que recordar que este no se encuentra como tal señalado en los tratados. La segunda reforma importante de la que vamos a platicarles ahorita se refiere a la limitante para la deducción de pagos a partes relacionadas residentes en el extranjero.
En este caso, se están incluyendo algunas de las recomendaciones contenidas en la acción 2 de este proyecto BEPS y que tienen la finalidad de que se pueda combatir la erosión de sus bases gravables con motivo de las diferentes diferencias en las legislaciones en los distintos países. Hay que recordar que algunas de esas recomendaciones de esta acción específicamente ya habían sido incluidas en el pasado en la ley, pero según lo señala la propia exposición de motivo, estos cambios que se hicieron en su momento no fueron tan eficientes como se esperaban y por lo tanto resultaba necesario incluir nuevos candados para deducir estos pagos que se realizan a partes relacionadas en el extranjero que tienen ingresos sujetos a refipres. Desafortunadamente, las modificaciones realizadas a la disposición que regulaba los requisitos se tienen una redacción confusa y compleja que seguramente va a provocar una sensación de inseguridad jurídica para los contribuyentes al no permitir estar totalmente seguros de que estos pagos que realicen cumplen precisamente con los requisitos para ser considerados como deducibles. Recordarán que hasta el año pasado, precisamente la fracción 23 del artículo 28 establecía que no serían deducibles los pagos que se hacían a estos residentes en el extranjero, siempre y cuando se demostrara, a menos que se demostrara precisamente que el precio o el monto de la contraprestación estaba a valores de mercado, es decir, que cumpliera con las metodologías de precios de transferencia. A pesar precisamente de que este requisito pudiera resultar suficiente, la autoridad considera que esto se podían de todas formas manejar y manipular y por lo tanto erosionar la base gravable en México y trasladar utilidades al extranjero a este tipo de países y territorios. Por lo tanto, ahora se establece básicamente que no van a ser deducibles dichos pagos a partes relacionadas residentes en el extranjero cuando este ingreso esté sujeto a una refipre, a un régimen fiscal preferente. De igual forma, con base en esta reforma, se establece ahora que se va a negar la deducción de dichos pagos cuando quien recibe estos pagos, directa o indirectamente, utiliza esos recursos para realizar otros pagos a otra parte relacionada, pero que esos ingresos sí estén sujetos a una refipre. En otras palabras, si una persona moral en México, vamos a suponer que le vamos a llamarle persona A, realiza un pago a otra parte relacionada en el extranjero, con ingresos sujetos a refipre, y le vamos a llamar persona B, este pago se consideraría no deducible a partir de 2020. Pero de igual forma, si esta persona A realiza un pago a otro extranjero cuyos ingresos no están sujetos a refipre, pero esta última sí realiza un pago a otra parte relacionada, a la parte B, a la persona B, que sí están sujetos a refipre, entonces de cualquier forma los pagos que hizo la empresa en México no estarían considerándose como deducibles para efectos del impuesto a la renta. Y para acabar de complicar, como les decía, la disposición y confundirnos más, la nueva disposición establece que esta limitante a la deducción será aplicable sin importar que el pago por parte de esta persona X, que no está con ingresos no sujetos a refipre, y que hace a la persona B, se realice antes que la primera persona, la empresa mexicana, realice el pago a la persona X. ¿Sí? Incluso está tan complicado, lo complican más porque señala que se presumirá que no es deducible el pago que se realice a esta persona, la persona A, al caso de la persona X, y luego que se realice a la persona B, cuando el monto de los mismos sea igual o mayor al 20% del pago realizado por la primera persona, es decir, la persona A la persona X. Es importante mencionar que la propia disposición, bueno, ya es suficientemente confusa y compleja y que para ese tratamiento se le dará independientemente del número de transacciones involucradas
y será aplicable solo por operaciones realizadas entre empresas del mismo grupo. Entonces, para estos efectos, básicamente se dice que la propia disposición, que se emitirán reglas precisamente para aclarar esta mecánica, ¿no? En este sentido, simplemente mencionarles que el pasado 28 de diciembre se dio a conocer precisamente la resolución miscelánea fiscal para el año 2020. Sin embargo, en dicha resolución, la verdad es que solamente se incluyó una regla muy específica para un punto muy específico que señala el artículo y no aclara precisamente o regula los casos más complejos de aplicación de esta disposición. La regla que les mencionaba, que fue publicada en la resolución miscelánea para 2020, es la 33130, y en términos generales, esta básicamente, lo que dice la ley en esta parte es que no serán deducibles estos pagos a socios accionistas cuando la legislación de este país, en donde estos residen, los consideren ingresos inexistentes o no gravables, pero establece ciertos supuestos en los cuales sí podrían ser deducibles siempre que el no gravamen en ese país haya sido por virtud de momentos distintos en cuanto a la acumulación. Entonces, esta regla que estamos viendo en la lámina básicamente establece la posibilidad de sí hacerlo deducible cuando la no deducibilidad se presenta precisamente por este caso. Entonces, esperemos que en breve las autoridades emitan estas reglas y que regulen precisamente la forma en que se debe de llevar a cabo este control de pagos. Por último, simplemente hay que señalar que esta disposición establece una excepción para pagos que sí serán deducibles y que serán básicamente a través de cuando se realicen actividades empresariales por parte de esta persona residente en el extranjero. Simplemente comentar y tener en cuenta que para estos efectos va a ser necesario demostrar que además de que se realizan estas actividades empresariales, se cuenta con el personal y activos necesarios para realizarla y que esta entidad, parte relacionada, se encuentra en un país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información. Y como tercer punto importante, está el tema precisamente de la deducción de los intereses. Este tema que vamos a platicar ahorita corresponde precisamente a esta nueva limitante para la deducción de intereses que se establece a través de esta reforma y que incorpora precisamente recomendaciones contenidas en la acción 4 del reporte BEPS. Pero como les decía yo desde el principio, estas adecuaciones son redactadas o incorporadas de una manera un poco deficientes y por lo tanto dan lugar a ciertas confusiones a la hora de su aplicación. Este nuevo requisito para la deducción de intereses es importante que se tome en cuenta que es complementario al de la capitalización delgada y solo va a aplicar cuando los intereses no deducibles de este nuevo procedimiento sean mayores a los determinados conforme a la capitalización delgada. Esto es un aspecto que debemos de tomar en cuenta y que lo vamos a ver en un momento dado. En términos muy generales, esta nueva limitante que establece la fracción 32 del artículo 28, señala que no serán deducibles los intereses netos del ejercicio que excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30%. Como pueden ver, esta nueva limitante introduce un nuevo concepto que denominamos ahora utilidad fiscal ajustada o como le podríamos llamar a partir de ahora, la UFA. Y señala una mecánica muy específica para su determinación. Así, bueno, consideramos básicamente que para mayor claridad de todos ustedes, la mejor forma de explicar este nuevo procedimiento es a través de un ejemplo, el cual les vamos a explicar en un momento más. Antes de llegar a los ejemplos, vamos a tomar en cuenta que este artículo, el primer concepto es que es aplicable únicamente a contribuyentes que tengan intereses devengados que excedan de 20 millones. Si no excedemos de esto, entonces no aplicaríamos este
este procedimiento, ¿no? Y estos 20 millones será aplicable conjuntamente con todas las personas en caso de un grupo y será repartible en función de la proporción de los ingresos que tengan. No será aplicable a empresas productivas del Estado ni sistema financiero, lo cual nos va dejando claro a quienes sí aplica. Otro concepto que debemos de tener en cuenta para efectos del cálculo que vamos a ver es que no tendrán el tratamiento de interés para este caso en específico de este cálculo, las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas, señalando básicamente que salvo que se deriven de un instrumento cuyo rendimiento sea considerado interés. Esto hace una diferencia respecto del cálculo de la capitalización delgada, en el cual sí se considera que estas ganancias o pérdidas cambiarias sí deben incluirse para efectos de ese cálculo. El otro concepto que debe de tomarse en cuenta para este nuevo procedimiento es precisamente que los intereses netos que se determinen como no deducibles sí podrán ser deducibles durante los siguientes 10 ejercicios hasta que lo agoten. Y una vez que pasen esos 10 ejercicios, entonces ya se convierte en no deducible definitivamente. Y como les decía yo, para mayor claridad, vemos este ejemplo en donde hemos tratado de desmenuzar un poquito la mecánica. Como ustedes pueden ver, lo hemos dividido en 3 pasos. El primer paso sería que debemos de considerar los intereses devengados del ejercicio y a los cuales les vamos a restar precisamente el total de ingresos por intereses que sean acumulados durante el ejercicio y la cantidad de 20 millones, que es la que mencionábamos hace un rato. El resultado de este procedimiento nos va a dar precisamente el interés neto del ejercicio. Un segundo paso va a ser considerar la utilidad fiscal. Esta utilidad fiscal le vamos a sumar primero los intereses devengados, los que derivan de las deudas, ¿sí? Y también le vamos a sumar el monto que se haya considerado como deducible de las inversiones que se tenga. El resultado de esta operación nos va a dar precisamente la UFA que mencionábamos, a la cual le vamos a aplicar precisamente el porcentaje del 30%. Este porcentaje del 30%, simplemente mencionarles que al final del año pasado se estuvo analizando y existe por ahí una iniciativa que quedó en el Congreso de ser elevada al 70%. Sin embargo, esta no ha sido pasada y pues tendríamos que esperar si efectivamente la van a acabar pasando. El tercer paso, el resultado de esta operación va a ser nuestro límite máximo de deducción por concepto de intereses. Luego, entonces, tendríamos que ir al tercer paso, en el cual vamos a comparar el interés neto del ejercicio y le vamos a restar el resultado que tuvimos en el paso número 2. Y en caso de que estuviéramos ya en el segundo y posteriores ejercicios y existan intereses que no se hayan deducido en ese ejercicio, pero que estén pendientes en este plazo de 10 años, lo sumaríamos. El resultado de esto me va a dar precisamente el dato del interés no deducible. Y si el resultado de esto es, de este paso es 0 negativo, pues el interés será no deducible o será deducible al 100%. Para esto, y antes de entrar a unos ejemplos numéricos, simplemente que tengan en cuenta lo siguiente. Primero, lo que tenemos que determinar es que esta fracción precisamente, decíamos yo, que solamente aplica si se tienen intereses devengados que deriven deudas que excedan 20 millones. Por lo que si no pasamos pues ya no nos aplica. Un segundo elemento es que la ley, el artículo dice que no será aplicable cuando el monto de los intereses acumulados, que es el mencionado en el paso número 1, sea mayor al monto de los intereses deducidos, devengados. Entonces, no aplicaríamos este procedimiento y serían deducibles al 100%. Otro elemento es que dice el artículo oye, si el monto de la UFA resulta 0 negativo, como decíamos, todos los intereses se van a considerar deducibles. Pero también la propia fracción establece que solo será aplicable cuando el monto de los intereses que sean no deducibles sea superior al monto determinado en el cálculo de la capitalización delgada.
¿sí? Entonces, estos 4 elementos son los que tendremos que tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos, y esto lo vamos a poder ver más claramente en los siguientes 2 ejemplos. El primer ejemplo, si ustedes pueden ver, estamos partiendo de un supuesto cálculo de capitalización delgada, en donde llegamos, considerando un promedio de las deudas y las deudas de partes relacionadas, a unos intereses no deducibles de 24 millones, ¿sí? Si nos vamos al nuevo procedimiento, como les decía, vamos a comparar precisamente los intereses devengados contra los intereses acumulados, y eso nos va a dar el interés neto del ejercicio, que en este ejemplo son de 12 millones 500. Cuando vamos al paso número 2 y determinamos la UFA, partimos de la utilidad fiscal y sumamos los conceptos ya mencionados, y al multiplicar esta UFA por el 30%, nos da un límite máximo de deducción de estos intereses de 15 millones 750. Al comparar en el paso número 3 los 12 millones 500 con el resultado máximo, nos da que este interés no deducible del ejercicio, ¿sí? El límite máximo es mayor y por lo tanto el resultado es negativo. Entonces, dado que este paso 3 es negativo, como les decíamos, en principio serían deducibles todos los intereses. Y los intereses, pero como es menor el monto determinado en la capitalización delgada, la fracción no sería aplicable, como les decíamos, y por lo tanto nos iríamos solamente al tema de la capitalización delgada y serían deducibles solamente 3.075.000 de los intereses de estas deudas que tenemos con partes relacionadas y los 10 millones de las no relacionadas, ¿sí? Entonces estaríamos deduciendo básicamente 13 millones. Y en el ejemplo número 2 partimos más o menos de lo mismo, pero imaginemos que tenemos mayor capital contable, lo cual implica que nuestros intereses de la capitalización delgada resultan de ser de 1.500.000. Considerando que el interés neto del ejercicio ya en el paso 3 nos dan estos 17.500.000, al compararlo con el resultado máximo, resulta que me excedo en 1.750.000. Entonces me voy a esta comparación de no deducibles de esta fracción con la capitalización delgada y resulta que es mayor que la capitalización delgada. Por lo tanto, si aplico esto, solamente serían deducibles 15.750 y estos 1.750 se reducirían hasta un plazo máximo de 10 años, ¿sí? Y ya para terminar esta parte, nada más vale la pena mencionar que este procedimiento no será aplicable para deudas que sirvan para financiar proyectos energéticos y los que señalan en la lámina, dado que estos son precisamente requieren de un grado de apalancamiento muy importante para poder funcionar y no resultarían viables si no se les permitiera la deducción. Hasta aquí la parte de la ley del impuesto sobre la renta y vamos a continuar con la parte del Código Fiscal de la Federación e impuesto al valor agregado. Muy buenos días a todos. Soy Santos Briz. Como ya anunció Pedro, yo voy a estar a cargo de 3 reformas muy importantes que han causado mucha polémica y mucho revuelo, que tienen que ver con las 2 más importantes al Código Fiscal de la Federación, ya decía Pedro, la norma general antiabuso, la nueva obligación de revelación de esquemas reportables o de planeaciones o estrategias fiscales, y la famosísima retención del 6% del IVA que ha estado sonando tanto últimamente y pues que ha generado muchísimas confusiones. Vamos a tratar de delimitar un poquito todas esas confusiones. Espero poderlo lograr en esta plática. Y bueno, vamos a empezar con el primero de los temas, que es la incorporación al Código Fiscal de la Federación de esta nueva regla general antiabuso. ¿Qué es una regla general antiabuso en términos generales? Dicho sea de paso, y que creo que es importante mencionarlo, no existía en nuestro sistema fiscal, tal cual como una regla general, cuando sí existe en muchos otros países y creo, y esta es mi opinión, se hace necesaria para poder dar un poquito más de seguridad jurídica y de certidumbre en cualquier sistema fiscal.
Desafortunadamente, y como lo vamos a ver aquí, en este caso, la regla que se incorpora, pues más que dar seguridad jurídica, genera incertidumbre e inseguridad jurídica, todo lo contrario a lo que debería de estar buscando una regla general antiabuso. Y si bien era necesaria y no teníamos una, como muchos países la tienen, pues creo que es mejor no tenerla que tenerla como quedó y como la vamos a analizar más adelante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué establece esta regla? Esta regla básicamente le otorga a la autoridad fiscal la facultad de recaracterizar actos jurídicos llevados a cabo por los contribuyentes cuando, a juicio de la autoridad, estos actos jurídicos carezcan de una razón de negocios y, al mismo tiempo, por supuesto, generen algún beneficio fiscal, directo o indirecto, establece la disposición. Entonces, aquí hay dos primeros elementos: que el acto o la serie de actos jurídicos no tenga una razón de negocios, y eso se pueda demostrar. Y segundo, que estos actos jurídicos hayan generado un beneficio fiscal que la autoridad pueda, con base en esta norma, desconocer o recaracterizar. Entonces, se otorga en esta disposición una presunción, un derecho de presunción a la autoridad fiscal para que considere cuándo los actos jurídicos realizados por los contribuyentes carecen de razones de negocios. ¿Con base en qué? Pues con base en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Cuando está la autoridad fiscal en una revisión a un contribuyente, pues podrá considerar los hechos y circunstancias particulares del caso para efectos de determinar si sus actos jurídicos tienen o no una razón de negocios. En otras palabras, pues está totalmente a discreción de la autoridad fiscal el determinar en una auditoría, con base en esta nueva norma, si las transacciones de los contribuyentes tienen o no una razón de negocios válida. Se establece una salvaguarda para los contribuyentes en donde se establece que no podrá la autoridad fiscal considerar en definitiva un acto jurídico, una serie de actos jurídicos como inexistentes, nulos o negar los beneficios fiscales derivados sin darle al contribuyente derecho de audiencia, es decir, comunicarle cuál es la recaracterización o la presunción de falta de razón de negocios, cuál va a ser la consecuencia, y entonces darle al contribuyente, en los términos de las disposiciones del código, el derecho de expresar los argumentos para desvirtuar esas observaciones y, en su caso, convencer a la autoridad fiscal dentro de ese proceso a que los actos jurídicos sí tienen suficientes razones de negocios, no deben de ser recaracterizados y los beneficios fiscales que generaron no deben de desconocerse por parte de la autoridad. Se establece que no hay razón de negocios, que es el principal elemento de esta regla, cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado es menor al beneficio fiscal. Entonces, aquí este concepto de beneficio económico cuantificable razonablemente esperado lo estoy bautizando con estas siglas que ven en la lámina, BSRE, porque todos los elementos creo que son muy importantes para poder medir los alcances de esta disposición. Beneficio económico cuantificable, subrayo cuantificable. Vamos a ver que pues, en la mayoría de los casos es bien difícil cuantificar este tipo de beneficios. Y razonablemente esperado, por razonablemente implica una presunción de algo que sea correcto o no correcto o incorrecto, a juicio de quien pues lo esté juzgando, ¿no? A juicio de quien considere un hecho, una serie de actos o una operación o una reestructuración, etcétera, pues razonable o no. ¿A juicio de quién? Pues en este caso va a ser a juicio de la autoridad fiscal. Se dice que también una serie de actos jurídicos no va a tener una razón de negocios, o puede presumirse que no tiene una razón de negocios, cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, perdón que suene como trabalenguas, pero la verdad es que es importante
mencionar todas estas palabrejas de lo que es un beneficio, cuando ese beneficio se pudo alcanzar con menos actos jurídicos, con un menor número de actos jurídicos, y que el haberlo complicado, el contribuyente lo haya complicado y haya incluido un mayor número de actos de los necesarios, déjenme decirlo así, eso haya generado un beneficio fiscal mayor, ¿no? Se eleva el beneficio fiscal porque se incluyeron más actos jurídicos de los que podían haberse incluido. Entonces, bueno, como pueden ver, esto es muy, muy, muy subjetivo y esto genera pues muchísima más incertidumbre que certidumbre, que es lo que pretendía buscar esta regla. También, para seguir complicando la cosa, se define el beneficio económico razonablemente esperado como pues aquel que deriva de todas aquellas operaciones del contribuyente que busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar valor de un bien, mejorar el posicionamiento en el mercado de la marca o del negocio, etcétera, etcétera. Conceptos que pues son enunciativos, quizás no limitativos, pero que tratan de explicar vagamente, en mi opinión, y en forma muy subjetiva, pues cuándo es que se debe de esperar el beneficio económico, ¿no? ¿En qué casos? Claro que todas las empresas y todos los contribuyentes buscan generar ingresos, buscan reducir sus costos, aumentar el valor de sus bienes, de sus marcas, el posicionamiento de su nombre y marca en el mercado, etcétera, etcétera. Y con eso optimizar el valor de la empresa para sus accionistas. Eso es claro y es evidente. El tema es que, pues, cuando ya se aterrice por parte de una autoridad, si un acto jurídico, serie de actos jurídicos, generan un beneficio económico razonable, es cuando vamos a entrar en subjetividad y muy seguramente en abusos por parte de la autoridad fiscal. ¿Qué es el beneficio fiscal? ¿No? El otro elemento indispensable de esta disposición. Pues todo aquello que lleve a la reducción, eliminación o diferimiento temporal de alguna contribución. A través de, y señala una lista de conceptos la disposición, deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de ganancias o ingresos acumulables, ajustes o ausencia de ajustes a las bases para determinar los impuestos o las contribuciones, acreditamientos de impuestos, recaracterizaciones de pagos o actividades, cambios de regímenes, etcétera. Y dice al final, entre otros, ¿no? Entonces, lo que queda claro es que pues esto simplemente da una idea de lo que debe entenderse como beneficio fiscal, pero al final del camino pues es todo aquello que implique una reducción en el pago del impuesto, un diferimiento en el pago de algún impuesto o una eliminación en el pago de algún impuesto, ¿no? La verdad es que es ocioso que haya establecido la disposición una lista de razones por las cuales se puede dar esta reducción, eliminación o diferimiento, porque al final le pone entre otros y pues puede haber muchas más razones o muchos más conceptos bajo los cuales podamos reducir, eliminar o diferir impuestos, ¿no? Que estos. Así que es irrelevante un poquito la lista. ¿Qué va a pasar cuando la autoridad determine que el beneficio fiscal es mayor que el beneficio económico cuantificable? Si es que eso se pudiera llegar a determinar, yo veo que va a estar en chino poderlo determinar concretamente y con pruebas suficientes y razonables, pero bueno. Y ya que asumamos que la autoridad puede determinar un beneficio fiscal mayor al económico y que no hay, por lo tanto, razón de negocios y pretenda determinar que el acto o el beneficio fiscal del acto es inexistente, pues tendrá que someterlo a consideración de un órgano colegiado, pero pues un órgano colegiado que está conformado por el mismo SAT y por la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así que lo colegiado, pues no se lo encuentro por ningún lado. Y va a someter el caso a ese órgano colegiado para que el órgano colegiado le diga sí, de acuerdo o no de acuerdo en la aplicación de la regla general antiabuso del 5A del código para ese caso en particular.
desconoce los efectos o los beneficios, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Ese es el procedimiento que tendrá que seguir la autoridad cuando pretenda establecer esto. Dicho todo esto, creo que les acabo de explicar los elementos fundamentales de la disposición, beneficios económicos, beneficios fiscales, razón de negocios, recaracterización de actos jurídicos, desconocimiento de los beneficios fiscales derivados de esos actos jurídicos. Todo esto hace sentido conceptualmente, sí, puede ser que sí. Sin embargo, pues, la falta de precisión en la regulación, la utilización de conceptos tan subjetivos y tan abstractos, el usar conceptos y calificativos como razonable en un beneficio económico, el utilizar mecánicas para cuantificación que pueden ser muy complicadas. ¿Cómo voy a cuantificar el beneficio económico de una transacción a futuro? ¿Por cuántos años? ¿Con qué valor presente? ¿Qué variables económicas voy a considerar en esa cuantificación a futuro? En fin, una serie de consideraciones que hacen que la aplicación práctica de esta disposición sea sumamente compleja y pues eso va a resultar en determinaciones por parte de la autoridad sumamente subjetivas, abstractas, discrecionales y en muchos casos, lo sabemos, serán abusivas. Vamos a pasar al siguiente tema de las reformas al Código Fiscal de la Federación, que es el tema de la revelación de los esquemas reportables. Lo que hemos escuchado como, pues ahora vamos a tener que decirle a Hacienda qué planeaciones fiscales tenemos o qué estrategias o qué reestructuraciones hacemos o cómo está nuestro esquema corporativo en un grupo de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta regla, para empezar con la parte técnica, establece una obligación, una nueva obligación para los asesores fiscales, subrayo asesores fiscales, de revelar ante el Servicio de Administración Tributaria los esquemas reportables, generalizados y personalizados. Y empieza a definir conceptos. Primero que nada hay que definir qué es un asesor fiscal, ¿no? Evidentemente, y lo señala la disposición en su definición, es cualquier persona física o moral que incluso puede ser extranjera con establecimiento permanente en México, que como parte ordinaria de sus actividades, dice, se dedica a la asesoría fiscal. Ojo, como habla de que como parte ordinaria o regular de sus actividades se dedique a la asesoría fiscal, pues pueden caer muchísimos profesionales como asesores fiscales, porque no quiere decir que principalmente se dediquen a la asesoría fiscal, sino que dentro de sus actividades ordinarias se dediquen parcialmente, puede ser, a la asesoría fiscal. Eso incluye a los auditores, eso incluye a los contadores que llevan la contabilidad, a los servicios de outsourcing, eso incluye a algunos abogados y a muchos otros profesionales, no nada más a los que nos dedicamos puramente al concepto de asesoría fiscal, pero bueno. Esta persona tiene que ser responsable o estar involucrado en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable. ¿Qué es? Subrayo la totalidad porque es muy relevante. Esta persona, este asesor, tiene que estar involucrado en todas estas actividades y en la totalidad del esquema reportable. Porque un esquema reportable pues, pudiera ser compuesto por muchos actos jurídicos, muchas transacciones, muchos pasos, ¿no? Y todos esos pasos pues tienen que ser diseñados, comercializados, organizados, implementados o administrados por la misma persona y en su totalidad participar esta persona en el esquema reportable. De tal forma que si un asesor participa en el diseño, pero ya no en la organización o en la administración
o participa en cualquiera de estas actividades, pero en el paso 1 del esquema, ya no en el paso 6, déjenme ponerlo así, pues entonces ya no es un asesor, ¿no? Tiene que participar en la totalidad del esquema. Y un esquema pues, empieza en el diseño y termina en la implementación, que es cuando se concreta el beneficio fiscal, ¿no? Esto es relevante por lo que les voy a comentar un poquito más adelante, porque hasta aquí hemos hablado de la obligación del asesor. Vamos a ver si esto es real. O quien pone a disposición de un contribuyente la totalidad de un esquema reportable para que sea implementado. Es decir, ya no es entrar al diseño, comercialización y organización e implementación. Simplemente ya tengo un esquema que ya está estructurado y te lo pongo a tu disposición en su totalidad para que lo implementes. Como puede ser, por ejemplo, se me ocurre ahorita las estrategias estas fraudulentas que ofrecen los outsourcings para evadir los impuestos y las contribuciones sociales sobre las nóminas de las empresas. Estos esquemas fraudulentos de outsourcing, pues te ponen un esquema así ya totalmente como un producto de un menú totalmente diseñado, estructurado e incorporado, ¿no? ¿Cuál es, cuándo surge la obligación de revelar el esquema? Cuando genera un beneficio fiscal en México. También, ese es uno de los elementos básicos para determinar que se tiene la obligación de revelar. ¿Qué es el beneficio fiscal? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero es exactamente la misma definición que ya analizamos en la nueva regla general antiabuso que les comentaba en el tema anterior, que es, pues, cualquier, cuando derivado de cualquier operación se disminuya, elimine o difiera un impuesto, ¿no? Como sea que se reduzca, elimine o difiera. Ese es el beneficio fiscal, mismo concepto que ya habíamos analizado. También establece la disposición que cuando hay diversos asesores fiscales, porque puede ser que en un esquema participen muchos asesores, uno de ellos puede ser el único que revele el esquema por cuenta de todos los demás. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto y he participado en reestructuraciones, planeaciones, estrategias o esquemas, como los llama ahora el código, en los que se involucran muchísimos pasos, muchísimas empresas, muchísimos países y muchísimos asesores de todos esos países, ¿no? Imagínense nada más lo complicado que va a ser que uno de ellos responda por todos los demás, ¿no? Como cuando jugábamos a las tries, y tocábamos base por nosotros y por todos nuestros compañeros. Así va a ser el tema ahora de los asesores representantes de todos los demás, cosa que veo muy, muy complicada de implementar. Y ese asesor que reporte el esquema por cuenta de todo el grupo de asesores, pues va a tener que darles una constancia a todos los demás para liberarlos de la obligación, porque si no, pues entonces los demás no están liberados de la obligación. El asesor fiscal que tenga estos esquemas o participa en estos esquemas en la totalidad, va a tener que presentar una declaración informativa en febrero de cada año, señalando cuáles son todos esos esquemas que se reportaron durante el año, para qué contribuyentes, cuáles son los datos específicos de cada uno de los contribuyentes, incluyendo su RFC, etcétera, y una serie de información que no vale la pena aquí repasar, está en la ley, pero que implica que la autoridad va a tener todos los datos de los contribuyentes que están o han implementado estos esquemas. Y esta es la parte más importante que quiero transmitirles de esta reforma. También señala la disposición que la obligación de revelar los esquemas reportables es del contribuyente, ya no del asesor, cuando el asesor no le proporciona el número de identificación del esquema. Cuando los asesores reportan, Hacienda les va a dar un número de identificación y el asesor tiene que darle una constancia al contribuyente en el que dice, ya reporté tu esquema y este es tu número de identificación que me dio el SAT del esquema, y con eso el contribuyente queda relevado. Cuando no pase esto,
el contribuyente va a tener la obligación de revelarlo. O cuando el asesor le diga al contribuyente, sabes que este esquema no es reportable, te doy una constancia de que el esquema no es reportable. O cuando el esquema sea diseñado, organizado, implementado y administrado, no por el asesor, sino por el contribuyente. Así establece la disposición. ¿Qué pasa? Que para que haya un asesor, conforme a las definiciones que ya les había explicado, este asesor tiene que participar en todas estas etapas y en su totalidad en el esquema reportable, cosa que va a ser muy, muy difícil que suceda, porque difícilmente un asesor puede participar en la totalidad de un esquema, por una simple razón. Simple y sencillamente la parte que implique la implementación, por ejemplo, los pasos que involucren la implementación, pues gran parte de ellos quedan fuera normalmente de las manos del asesor o quedan estrictamente en el ámbito de la propia empresa, que es la que al final ejecuta a través de su personal, pues la implementación del esquema en sus últimas etapas, ¿no? Y muchos otros pasos dentro de un posible esquema en los que el asesor pudiera no estar involucrado. Entonces, el hecho de que el asesor participe en la totalidad de un esquema es muy, muy difícil y creo que se va a dar en muy, 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 muy pocos casos. En otras palabras, lo que les quiero transmitir con este último punto es que en realidad esta reforma y esta obligación de revelación de esquemas es para los contribuyentes, no para los asesores. Así que tienen que estar todos muy conscientes de esto, porque realmente la obligación va a ser para las empresas, para los contribuyentes y no para los asesores. Claro que sus asesores estaremos siempre aquí para apoyarlos en ver qué es lo que se debe de reportar o no. Y rápidamente existe una lista de cuáles son esos esquemas reportables. No voy a entrar al detalle porque no nos daría tiempo y además no vale mucho la pena, pero son 14 fracciones que establecen supuestos 14 esquemas. Muchos de ellos ni siquiera esquemas son, ya ustedes los han revisado. Y muchos de ellos tienen una redacción muy, muy ambigua y no son muy concretos. Es una lista limitativa, eso es una cosa que se cambió y originalmente era enunciativa y al final establecía todo lo que demás que se le parezca a los anteriores también entra. Esto es positivo porque pues nada más se limita ahora la disposición a estos 14 esquemas. Antes traíamos 30 en la iniciativa y además una que decía todo lo demás que se le parezca. Ya no, pero bueno, aun cuando se acotó, pues tiene todas estas consideraciones que ya comentaba. Se define el esquema como cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación para materializar una serie de actos jurídicos, ¿no? O sea, un plan que involucra una serie de actos jurídicos. Un solo acto, una sola transacción no puede ser un esquema. Y pues puedes encontrarte transacciones en las 14 fracciones que son de una sola operación o de un solo acto o de un solo esquema. Entonces habría que ahí también analizar si aplica o no aplica la disposición. Y habla también, define cuáles son los generalizados y cuáles son los personalizados, que básicamente los generalizados son los que se venden en forma masiva y que ya están estructurados, como veíamos, y los personalizados son los que se diseñan y se confeccionan a la medida de cada una de las empresas o contribuyentes. El beneficio fiscal, ya decíamos, se define conforme a lo que decía antes, el 5A, y la obligación de los contribuyentes o de los asesores de revelar es 30 días a partir del primer contacto que se tenga en el caso de los esquemas generalizados y 30 días a partir de que se pone a disposición el esquema en el caso de los personalizados. Hay un artículo, el 200, es importante que lo revisen, que señala toda la información que se debe de incluir en ese reporte, que es mucha información, y no vamos a entrar aquí al detalle por cuestión de tiempo, pero muchísima información. Y importante recordarles, nada más para terminar con este concepto, que la obligación a través de disposiciones transitorias estará en vigor a partir del 2021. Ya está en vigor, pero se tendrá que empezar a reportar todo esto a partir del 2021, a partir de enero. Este año no hay obligación de reportar.
Sin embargo, lo que se va a tener que reportar en el 2021 incluye los esquemas que se hayan implementado desde el 2020 o incluso desde ejercicios anteriores si tienen efectos fiscales a partir del 2020, que entró en vigor esta disposición. Finalmente, vamos a pasar al tema controvertido y que ha generado muchísima confusión, que es el tema de la retención del 6% para los servicios de outsourcing. Déjenme decir outsourcing porque quiero seguir pensando que esto nada más va a aplicar para los servicios de outsourcing. O quizás algunos servicios de insourcing, como los conocemos, ¿no? La prestación de servicios de personal dentro de las propias empresas o grupos. Como sabemos, muchos grupos de empresas tienen su propia prestadora de servicios y a eso le llamamos insourcing. Y los outsourcing son los que son con terceros. A esos son a los que debiera estar enfocada esta reforma. Sin embargo, esta nueva obligación de retener el 6% sobre la contraprestación pagada en estos servicios, aunque tiene la intención inicial de estar enfocada solamente a los servicios de outsourcing conforme a la iniciativa, conforme a la exposición de motivos que incluso señalaba en el primer texto de la exposición y de la iniciativa el concepto de subcontratación laboral y después lo cambiaron y lo ampliaron en alcance para incluir pues, posiblemente otros servicios que no fueran nada más los que fueran estrictamente subcontratación laboral en los términos de la ley laboral. Y eso fue lo que generó todas estas confusiones que se han escuchado y que vamos a platicar un poquito más a detalle. Primero, ¿cuáles son los conceptos básicos que generan esta confusión? La fracción cuarta de este artículo 1A, que establece la obligación de la retención, señala que están obligados a retener las personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se ponga a disposición del contratante o de una parte relacionada personal. Y aquí empezamos con los problemas. ¿Qué es poner a disposición? No hay ninguna definición de qué es poner a disposición. Y pues yo puedo interpretar una cosa, ustedes otra, y así puede haber distintas interpretaciones y múltiples interpretaciones de qué es poner a disposición del contratante personal. Eso es lo primero que hace confusa la disposición. Después dice, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de la parte relacionada o incluso fuera de las instalaciones del contratante. Es decir, en las instalaciones del prestador del servicio. Y pongo el caso de una firma como la nuestra, en donde pues, yo me pregunto si mi firma ahorita está poniéndome a mí, socio de la firma, a disposición de ustedes para prestarles un servicio de un webinar con esta plática y entonces ya caigo porque no estoy en sus instalaciones, pero estoy en las mías. Y otro problema, dice, esté el personal o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante. Puede ser dirigido, supervisado, coordinado o dependa del contratante o del contratista. No importa de quién dependa, bajo qué dirección, de quién esté, si está bajo la dirección de la firma o bajo la dirección de ustedes directamente, como clientes o como empresas, o bajo la supervisión del prestador del servicio o del prestatario. Eso también, de alguna forma, confirma que probablemente lo que quisieron fue extender esta obligación a todos los servicios, cualquiera que sea, porque en cualquier servicio se presta por personas y cualquier servicio se presta o en las instalaciones del prestatario o en las instalaciones del prestador y cualquier servicio es dirigido, supervisado, coordinado por alguien, pero no importa por quién, si es por el prestatario o por el prestador, es irrelevante. También aplica la regla. Entonces, evidentemente, estos conceptos se contraponen unos con otros. La disposición es totalmente contradictoria en el concepto de poner a disposición personal, lo que sea que eso deba de entenderse por, y al mismo tiempo, pues todos estos conceptos que parecen contradecir
el objetivo original de la disposición. Por lo tanto, pues estamos todos esperando que la autoridad fiscal emita una regla que aclare que es el deseo de todos, que esta nueva obligación de retener el 6% únicamente aplica a los servicios de outsourcing o insourcing, pero los servicios de personal, no a cualquier servicio. Es decir, pues los servicios de limpieza que contrato con una empresa como la BATAP, los servicios de seguridad que contrato con una empresa de seguridad, los servicios muy específicos de personal que contrato con una empresa en la que me ponen a disposición personal en mi empresa, pero que está sujeta a ciertos horarios, a una subordinación inclusive por parte del prestatario de alguna forma y que está sujeta a cierta permanencia también en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que conocemos como servicios de outsourcing. Si es así y la regla se emite así, pues se va a aclarar todo esto. El problema es que ahorita pues, todo el mundo está pensando qué hacer y mucha gente está queriendo interpretar que como es muy amplia la disposición, pues no se van a jugar el riesgo de no retener y están queriendo retener parejo a todo mundo. ¿Cuál es nuestra posición como firma? Nosotros creemos, y yo en lo personal también creo que no debemos de retener parejo a todo mundo, que debemos de interpretar la norma con base en el objetivo por el cual nace, independientemente de las contradicciones que tenga en la desafortunadísima redacción con la que se incluyó en la ley. Hay que leerla con base en el objetivo que buscaba, que era precisamente pues regular y de alguna forma limitar el que los esquemas fraudulentos que conocemos de outsourcing se queden sin pagar impuestos y el tema de las factureras también, ¿no? Que va un poquito de la mano y se queden sin pagar impuestos y por lo menos se pague un 6% del IVA. Eso es lo que en principio buscaba la disposición regular y gravar al menos con un 6% del IVA a todos estos contribuyentes que hoy por hoy no están pagando los impuestos y están evadiendo los impuestos de los servicios. Le hace las factureras y los outsourcings fraudulentos. Y claro también que en los outsourcings legales, déjenme decirlo así, pues también se incluya esta obligación de retención para que haya una recaudación segura de ese 6% en manos de los prestatarios de los servicios. Yo quiero interpretar así la disposición, aun cuando está pésimamente mal redactada y genera confusión. Yo creo que técnicamente hay elementos para sostener y soportar que esto solo aplica a los servicios de outsourcing. Sin embargo, no dejo de reconocer la confusión que generan todos estos conceptos y se hace necesaria la emisión de esta regla. Esperemos que la emitan a la brevedad. Ya la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente, está presionando muchísimo a la autoridad, como han visto, para que emita estas reglas. La autoridad ya incluso está trabajando en algunos borradores de reglas que ya se han circulado por ahí y seguramente algunos los han visto, que no arreglan mucho la situación, que no son claros tampoco y que tendrán que pulirse. Ni siquiera los voy a mencionar aquí porque no valen la pena, pero sí pareciera ser que en esos primeros borradores de criterios de la autoridad fiscal que por ahí andan circulando, se quiere tomar la posición de que esto solo aplique para los servicios de outsourcing. Pareciera, por algunas redacciones que ya hemos visto por ahí de una posible regla o criterio que emita la autoridad, pero habrá que esperar a que se emita algo oficialmente y habrá que esperar que sea en el sentido que les estoy comentando, para que entonces ya tengamos toda la seguridad jurídica, que no debemos de retener indiscriminadamente el 6% a todos los servicios que paguemos. Dicho esto, concluyo con mi presentación. Queremos agradecerles muchísimo, tanto Pedro como yo y la firma, su participación en este webinar.